El miedo del fondo, que es el miedo de muchos argentinos de bien, es que con los niveles de deuda que tenés, a vos te cueste mucho levantar la deuda el año que viene. O sea, Argentina no te diría que está al borde del default, pero vos tenés que dar mucha seguro de que no vas a defaultear o que tenés los fondos para pagar la deuda. Que te gaste los dólares este año para no tener la Yo crisis cambiaria. discrepo en el mecanismo, pero espera, asegurarte los pagos de deuda me parece un tema no menor. una ¿no? pregunta que me gustaría hacerle. Los niveles de deuda que tenemos, ¿sí? Son más o menos los que tiene la Comunidad Económica Europea, 80-85%. No, pero Graciela, pero déjame Argentina no puede algo. tener esos niveles de deuda porque ha vivido defaulteando la deuda. No tenés mercado de crédito. No, pero el punto es, ¿la deuda o es el crecimiento? Porque el problema es la deuda y cómo pagar la deuda. Pero la deuda vos tenés dos caminos. O la pagás ajustando o la pagás produciendo. Entonces lo que no se entiende... Que Argentina pueda pagar la deuda creciendo, lo vienen diciendo, creo que todos los Vos ministros decís que de no es Economía posible. que han terminado defaulteando la deuda. No es posible. No. José Luis, En estos niveles de deuda que tiene Argentina, está claro, si tuviera financiamiento para refinanciar, Argentina hoy no puede ni siquiera refinanciar Dicho sea de paso, el grueso de su deuda. Es decir, ahí hay nadie un le presta tema para refinanciar, ¿Cómo para no tener que salimos pagar. entonces? ahí hay un tema importante. Hay un tema importante. sí. Guarda con aquellos irresponsables que dicen que hay que reformular el acuerdo con el fondo para que sea más blando. Si el acuerdo es más blando, el fondo te va a poner menos plata, no más. Claro, claro. Y el año que viene, a vos te queda un agujerito de 20.000 millones de dólares para cerrar el programa financiero. O sea, si vamos a hablar del Fondo Monetario, vamos a necesitar más plata, no menos. Entonces, Es si decir, no vos podés decís- crecer, ¿qué haces? El gobierno está con el riesgo de que si afloja el acuerdo con el fondo, tiene más riesgo de corrida. A ver, acá hay un conjunto de problemas, Maxi. El gobierno perdió la reputación por la crisis del año pasado, que es su propia responsabilidad. Cuando vos tenés problemas de reputación, es muy difícil levantarla después. Es muy difícil. Y en este problema está entrampado el gobierno. José Luis. Y el fondo se la ha concedido, se la ha dado en forma como extraordinaria. Sí, a mí me parece... a mí lo que ha hecho el fondo con Macri me enfada mucho porque prácticamente esto es muy raro encontrar en el fondo, en la historia del fondo, salvar a un gobierno más que un país. Porque del acuerdo con el fondo para el próximo año no queda nada, año y medio en realidad, de enero de 2020 a junio de 2021 quedan 7.000 millones de dólares de 57.000. 50.000 se lo dieron a Macri en un año y medio. Ahora, eso Entonces, el nuevo gobierno, cuando arranque el 2020, estás va a hablando tener como peluda, si, ¿no? como si vos no fueras a hacer ese gobierno. No, ¿cómo que no? Por eso. No, perdóname. No, simplemente no, para esto es un proyecto de poder, no es nada testimonial. Estamos haciendo todo para ganar la elección del año que viene, por Ahora, supuesto. es curioso que no ha salido ni vos, ni Cristina, ni la gente que está con Cristina, de explicarlo esto en forma, digamos, más enfática y fundamentalmente de no hacer como hizo Cavallo en la época de Alfonsín, cuando dijo, oigan, no pongan más plata acá porque yo no la pago. No, bueno. A ver, una cosa es ser crítico con la actitud del Fondo Monetario y de apoyar a un gobierno en un país. Eso está clarito. A ver, de 57.000 millones de dólares que tiene el acuerdo con el fondo, que dura 3 años, de mitad 2018 a mitad 2021, de 57.000 ha desembolsado 50.000 en la primera mitad del acuerdo. Entonces es objetivo que el acuerdo con el fondo ha pretendido salvar a un gobierno en un país, porque si no hubiera sido un poco más regular el cronograma de desembolso. Eso es una cosa. Ahora, de ahí a saltar a decir, miren que vamos a defaultear la deuda, no le vamos a pagar porque ustedes nos dejan en bolas casi a partir del año que viene, es otra cosa. Yo creo que Argentina tiene que hacer el máximo esfuerzo posible para no defaultear la deuda. Pues ya casi no tenemos crédito. ¿Entendés? No te puede quedar sin crédito. Por eso yo jamás saldría a decir una barbaridad como la que vos decís que dijo Cavallo allá por el 89. Exacto. Sí. Bueno, antes de que subiera Menem. Yo no sé si la dijo, pero si lo dijo esa barbaridad yo no la diría nunca. Pero José, Lo dijeron siempre más eso, allá de esta cuestión berreta de todos los candidatos que lo único que plantean es ganar una elección como si después de la elección cambiamos de universo, ¿no? Y gobiernan para volver a ganarla, eso es Exacto, importante. y trabajan eso, ¿no? Primer periodo para tener el segundo y después ver si podemos poner otro familiar o algo sanguíneo. Bueno, todo esto que ya conocemos, ¿no? El fracaso económico del gobierno anterior, el fracaso económico del gobierno actual. Vos decís, hay que decir la verdad. Sí. ¿Qué hay que decirle a los argentinos de octubre? Gane quien gane, porque nos vamos a llenar de lindas frases o de mentiras o de tapar la verdad. ¿Qué nos va a pasar a partir de octubre? Dejemos de lado un rato a Kirchner y a Macri. Octubre en la Argentina. Mira, te voy a tocar un tema crítico del cual se habla tanto. Hay 1000, pero agarro uno. Dale. Yo escucho a muchos candidatos y a no candidatos decir que hay que renegociar el acuerdo con el fondo. Sí.
¿Alguien dijo de los que dicen eso qué quiere decir con eso? No. Bueno, sería bueno que se le preguntaran de manera muy aguda eso. Porque vos, entre enero 2020 y junio 2021, un año y medio, Sí. el primer año y medio del próximo gobierno, hay vencimientos de deuda por cerca de 40.000 millones de dólares, entre intereses de la deuda y amortizaciones de la deuda pública. Ujú. El Fondo Monetario, como el acuerdo que le dio a la Argentina es solo para salvarlo a Macri, prácticamente no tiene desembolsos en el primer año y medio de gobierno 9.000 y nuevo. pico tenemos, 7.000 ¿no? millones de 7.000 dólares. millones de dólares. O sea, vos tenés que pagar 40.000 millones de dólares y tenés del fondo solo 7.000. Ujú. Entonces te queda 33.000 millones de dólares de agujero, 40 menos 7. Sí. ¿De dónde sacas esa plata? Los que dicen que van a renegociar el acuerdo con el fondo, ¿qué te quieren decir? Default. ¿Que le van a pedir menos plata Pero, José Luis, haciendo correr el riesgo del default o más Inexorablemente, plata? pero Te inexorablemente van a se lo pedir. tenés que pagar. ¿De dónde debería salir? ¿Qué medidas, qué políticas de Estado deberían existir para poder pagar estos intereses? Política de Estado en un año y medio, podés empezar a hacer algo, pero ninguna política de Estado te va a permitir generar los recursos genuinos ¿Qué terminan? ¿Default? para cubrir los entonces? 33.000 Claro. millones de ¿Qué dólares. terminan? ¿Un default? Siendo realista, No, te siguen prestando. Siendo realista, sí, no sí. vendiendo humo. Lo más probable es que si no lográs hacer más ajuste fiscal, si no lográs reabrir el mercado de capitales para colocar más deuda, le termines pidiendo más plata al fondo, no menos. Presidente, ¿qué haces con los vencimientos de la deuda del año que empiezan el año que viene? Y yo haría lo imposible para evitar una reprogramación. Creo que es lo peor que podría hacer Argentina, reprogramar, pensar en reprogramar la deuda. Es lo que dicen todos, ¿eh? Que hay que hacerlo. Claro. Claro, yo digo que no. Yo creo que no hay que ¿Y hacerlo. cómo pagas eso? Bueno, podés sentarte con el fondo a pedir un acuerdo. A ver, el fondo le dio un préstamo solamente a Macri. De los 57.000 millones de dólares que le dio la Argentina hasta mitad de 2021, 50.000 se lo dio a Macri. O sea, le dio el préstamo a Macri. Al nuevo gobierno no le dio nada. Vos te podés sentar con el fondo y decir, bueno, hagamos un programa X, pero que dame los mismos desembolsos que a Macri. Yo prefiero eso antes que ir a decirle a los privados, pues separemos el fondo de la deuda privada, ¿no? De la deuda emitida por el gobierno que tienen privados. La deuda que hay que evitar reprogramar es la deuda privada. Para eso necesitas que el acuerdo con el fondo sea similar al que le dio el fondo a Macri. Porque, insisto, el fondo, el préstamo se lo dio a Macri nada más, no se lo dio al país. Pero acá, insisto, va a haber una cosa muy buena en campaña, que va a haber un candidato, que va a ser José Luis Esper, con su Frente Despertar, que va a decir con claridad las cosas que hay que hacer para invitar a soñar otra vez. Yo no te voy a hablar de, no sé, globito, hay que trabajar y trabajar, estás ahí. Te voy a decir cosas concretas que tenés que hacer.